Doctor, buenas tardes. Podemos iniciar la audiencia. ¿Podemos empezar, doctor Alan? Sí, doctor, buenas tardes. Podemos iniciar la audiencia. Ya, gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas, siendo las 3 de la tarde del día 20 de julio del año 2023, en la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia, se ha convocado a audiencia pública a la lectura de la sentencia en el expediente número 844-2019-57, el mismo que se sigue en contra del ciudadano Juan Carlos Guayani Contreras, como autor del delito de robo agravado en agravio de Walter Maigua Paitán. Esta primera sala está conformada por los siguientes magistrados. Lo preside el doctor Belisario Torres Cruz, asimismo también mi persona, González Apaza, y la doctora María Rosa Espinosa Mejía. Preguntamos para que se puedan acreditar, señor que se encuentra en el penal, señor Juan Carlos, acredítese por favor. Sí, señor juez, muy buenas tardes. Su nombre completo y DNI, por favor. Mi nombre es Guayani Contreras Juan Carlos, DNI 7192-4555. Ya, gracias. ¿Su abogado se encuentra presente? No, señor juez, no, solo me encuentro. Ya, perfecto. Muy bien, señor especialista de audiencias, ¿alguien más en la plataforma virtual? Ninguno, señor magistrado. Ya, gracias. Siendo esto así, y esta resolución se va a notificar una vez leída en este acto a sus casillas electrónicas y asimismo también a sus diferentes domicilios que están consignados en el proceso, ¿ya? Esto va a llegar inmediatamente ahí. Vamos a leer la parte resolutiva ya que no se encuentra el abogado. Si está de acuerdo también, le vamos a preguntar. Señor Juan Carlos, ¿está de acuerdo que se lea la parte resolutiva? Ya, muy bien. Sí, señor juez. Ya, muy bien, gracias. Muy bien, siendo esto así, esta resolución se le va a notificar inmediatamente a su abogado. Ya en la resolución número 28, con fecha la de hoy día, los fundamentos del recurso de apelación, los argumentos de la defensa técnica del apelante, Juan Carlos Guayani Contreras, asimismo los argumentos del representante del Ministerio Público, la delimitación del pronunciamiento, la parte considerativa, el texto normativo, el principio de congruencia, sobre la motivación de las resoluciones, la evaluación sobre los hechos, sobre los agravios, con relación a la pena impuesta. Vamos a darle aquí a esta parte, la parte pertinente, ¿ya? En el caso que nos ocupa para determinar si la pena impuesta es proporcional y se condice a los hechos materia de imputación, es preciso partir de la pena combinada del delito. Así pues, el robo de agravantes es pues sancionado con una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. El Ministerio Público solicitó 12 años de pena privativa de libertad y el juzgado penal colegiado le impuso 10 años en consideración de los siguientes criterios atenuantes. El artículo 21 del Código Penal es pues eximente imperfecto debido a que se encontraba en ebriedad absoluta, lo cual no vuelve inimputable, pero establece la reducción prudencial de la pena hasta los mínimos inferiores del mínimo legal. Además, se debe tener en cuenta que el principio de lesividad, en el cual es en el caso, fue la sustracción de 12.5 soles y un UCB de 64 gigas, los cuales tendrían pues un valor inferior a los 100 nuevos soles.
La defensa técnica ha señalado que la pena impuesta de la reparación civil impuesta no son proporcionales y que se debe tener en cuenta que el monto del delito pues, es de 12.50 soles. De la misma forma, pues el agravio del proyecto de vida de la pena impuesta es demasiado elevada y frustra el proyecto de vida de Juan Carlos Guayani Contreras, argumentando con lo cual el colegiado superior se encuentra de acuerdo, dado que el recurso de nulidad número 3437-2009, Callao, de fecha 17 de abril del año 2010, se impuso que además de las circunstancias de combinación del injusto y condiciones personales del encausado, la pena a imponerse debe responder también a las preocupaciones de la política criminal contemporánea, tendiente pues a reducir, humanizar los espacios de aplicación de las penas privativas de libertad. En efecto, se debe cuidar que la pena impuesta al imputado no priva de una real rehabilitación y resocialización, por lo que en el presente caso, ejecutar una pena impuesta conllevaría pues a destruir física y moralmente y destruir su proyecto de vida del sentenciado Juan Carlos Guayani Contreras, por lo que se debe tener en cuenta por el principio de humanidad para la reducción de la pena impuesta, en consecuencia, el correlato del principio de resocialización, reeducación, rehabilitación y la reincorporación del sentenciado a la sociedad. Así tenemos que el principio de humanidad tiene importantes repercusiones en las áreas ajenas a las consecuencias jurídicas del delito. Sin duda, en ese ámbito natural de actuación, en ese sentido, José Cuesta, de 2019, 3 son las líneas principales en las que se manifiesta el contenido específico del principio de humanidad en el derecho penal: la prohibición de la tortura de toda pena y trato inhumano y degradante, con sus importantes reflejos por parte especial del derecho penal y las consecuencias jurídicas del delito, la orientación resocializadora de la pena, en particular si es privativa de libertad, en atención a las víctimas y toda la infracción penal. El principio de humanidad se tiene en un entroncamiento de los principios penales que solo poseen sentido, que se vinculan pues con la reconducen directamente. Gracias al principio de humanidad, en rigor de las penas, logra visualizarse, castigar pues al delincuente con humanidad, que no es otra cosa que la aplicación de la parte del juez en el juicio lleno de sabiduría y prudencia. La proporcionalidad desprovista de un sentido humano refleja en absoluto los valores de justicia y solidaridad que deben presidir las relaciones sociales y la imposición de las sanciones penales, sino que implica pues la vigencia de una aritmética en extremo censurable. Castillo 2022, página 333. Planteo pues lo siguiente: si se lleva hasta el extremo de los alcances del principio de humanidad, es posible permitir que los jueces, al parecer que las escalas penales mínimas, lesivas de la dignidad de la persona humana, si es que con ello se requiera pues salvar principios constitucionales o derechos humanos regulados por tratados internacionales. En ese sentido, es necesario acortar que el sentenciado Juan Carlos Guayani Contreras tiene pues 2 menores hijos, quienes necesitan un padre que pueda generar ingresos económicos para su desarrollo social, educativo y profesional, por lo que deba fijarse la pena proporcionalmente, teniendo en cuenta estas características al momento de fijar la pena concreta. Respecto a la desproporcionalidad de la pena en el delito de robo con agravantes, el Tribunal Constitucional analizó en el caso de robo con agravantes el artículo 189 del Código Penal en el extremo que la pena combinada en la actualidad sanciona dicha conducta con una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años. Sin embargo, desde su contexto original, este marco punitivo tenía 3 años y un máximo de 8 años, sufriendo varias modificaciones desde ese entonces, dado gran salto pues a la pena actual. Asimismo, el Tribunal Constitucional concluyó que la situación actual en este marco punitivo es desproporcional y razonable, comparado pues con otros delitos graves como el homicidio, correspondiente pues sin aplicar el principio del artículo 189 del Código Penal para establecer pues la pena mínima exorbitante. Además, termina proponiendo pues un nuevo margen punitivo, el correspondiente al tipo base del referido delito. Se trata de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente número 413/2021,
que señala los siguientes fundamentos. Actualmente la pena mínima para el delito de robo agravado es 4 veces más que lo establecido en el texto original del Código Penal, al comparar pues la pena de los fijados para los delitos que afectan bienes jurídicos con la vida o la libertad. Es claro que no guardan proporción. El robo agravado tiene una sanción significativa mayor que la prevista para el homicidio simple, el aborto sin consentimiento, trata de personas y trabajo forzado. Por ello, pues, la pena privativa de libertad de 12 años que fue impuesta al favorecido resulta contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Más aún, si, conforme se señala en la sentencia de vista, el favorecido no registra antecedentes penales. Por ello, corresponde inaplicar el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, pues establece una pena mínima exorbitante para la sanción del delito de robo agravado. Así es que el juez penal considera que la sentencia a emitir es una de naturaleza condenatoria, no debe considerar pues este mínimo, pudiendo imponer una pena no menor a una pena mínima prevista en el tipo penal de robo. De los precedentes señalados se advierte la incoherencia y desproporcionalidad del legislador por su irrazonable tendencia a aumentar penas, creyéndose pues en cuanto a la famosa disuasión. Desde luego, ninguna pena, por más grave que ésta sea, es lo suficiente grave como para lograr el eventual delincuente un impacto psicológico relevante a lo que lleva a retrotraer los fines criminales. Por ello que el Tribunal Constitucional concluye que la pena abstracta, lo cual resulta insoportable, injustificándose en aplicarla. Asimismo, se debe tener en cuenta lo señalado respecto a los criterios de determinación de la pena, desde el espacio punitivo fijado en el tipo penal, que están desarrollados básicamente en los artículos 45, 45A, 46 del Código Penal. Sin embargo, corresponde igualmente determinar si se presentan circunstancias atenuantes privilegiadas, cuales de disminución o punibilidad o reglas de reducción de la pena por bonificaciones procesales, en cuyo caso ser posible la imposición de una pena por debajo del mínimo legal. El literal C del artículo 45 del Código Penal impone como criterio de fundamentación y determinación de la pena tomar en cuenta los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que con ella dependan. En el presente caso es especialmente relevante que el sentenciado tiene 2 hijos menores de edad que están bajo su dependencia económica, en el cual cumple sus obligaciones de padre. En esta misma línea tiene un principio básico del derecho del niño, artículo 3, apartado 1 de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente del 20 de noviembre del año 1989, consagrado internacionalmente, que importa en cuanto sus derechos están protegidos, debe tomarse en cuenta sus intereses superiores en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, una consideración primordial a que atenderá pues el interés superior del niño. Por otro lado, con relación a la eximente imperfecta de la responsabilidad penal, por lo que la embriaguez absoluta que tenía el sentenciado al momento de cometer el hecho, de acuerdo con el artículo 21 del Código Penal, se ha configurado una eximente incompleta. Esta se rige como una causal de disminución de punibilidad, por consiguiente autoriza pues aplicar una pena por debajo del mínimo legal contemplado en la casación número 2039, raya 2019, ANCAS fundamento 9. Respecto a la reducción, en esta misma sentencia señala como un quantum de lo que corresponde disminuir por la eximente incompleta no corresponde a criterios legales tasados, representados, sino que atienden a la prudencia del juzgador. Se otorga pues un amplio margen de discrecionalidad, por lo que han de seguirse criterios razonables y motivados. En el presente caso, el juzgado penal colegiado señaló correspondientemente la determinación de la pena que para la reducción respecto a la embriaguez absoluta que representaba pues el acusado se reduce una pena de 2 años. Sin embargo, se considera prudente que la reducción debería ser mayor, en atención a que se advierte que el imputado contaba con 0,2 grados de alcohol en la sangre. Esto es pues que el límite entre el tercer periodo de embriaguez absoluta y el cuarto periodo gravedad alteración de la conciencia, es decir, que el nivel de 0,50 más daría un resultado de extensión de responsabilidad penal, lo cual debe proponer pues para el resultado de la pena que deba merecer el sentenciado. Asimismo, en el presente caso, este colegiado superior también deberá tener en cuenta el principio superior del niño para graduar la pena o imponer al sentenciado Juan Carlos Guayani Contreras, y con ello pues porque este principio consagra en cuanto a los derechos de los menores están
comprometidos deban tomarse su interés superior. Aunado a ello, en nuestra opinión, las especiales características del caso y su apreciación humanista sustenta pues la consideración de dicho interés superior para rebajar la pena privativa de libertad hasta permitir pues una reducción debajo del mínimo legal establecido, debido a que, conforme lo señala precedentemente, el sentenciado tiene 2 hijos menores de edad y el único sustento de los mismos es el sentenciado Juan Carlos Guayani Contreras, y mantener pues la pena impuesta conllevaría pues al desamparo absoluto de dichos menores de edad. Ello conduce a reducir la pena privativa de libertad. Estos criterios de fundamentación y determinación de la pena deben aplicarse conforme a los fines integrales y múltiples de la pena, a los principios de proporcionalidad, humanidad y a los que, según el caso concreto, generen una protección reforzada y complementaria de los concernientes a la situación de vulnerabilidad. Dentro de este marco valorativo deben aplicarse el artículo 45 y siguientes del Código Penal, como lo establece pues la Corte Suprema. El principio de proporcionalidad es una garantía constitucional y de carácter transversal, anclada pues en cada derecho fundamental, la libertad personal, en este caso, que guía el ámbito de destrucción del mismo. A esta pauta legal de los preceptos del Código Penal, sin embargo, corresponde igualmente determinar si se presentan circunstancias atenuantes privilegiadas y que no han sido recogidas positivamente en nuestra legislación, causales de disminución de punibilidad u reglas de reducción de la pena por bonificación procesal, en cuyo caso será posible la imposición de una pena por debajo del mínimo legal, considerando pues el recurso de nulidad número 761/2018 Apurímac. En ese sentido, para efectos de determinación de la pena, esta Sala Superior realiza un análisis teniendo en cuenta el principio de resocialización, rehabilitación, reincorporación a la sociedad, principio de humanidad, el principio de interés superior del niño. Por ello, es decisión de la Sala Superior Penal de Huancavelica revocar la pena e imponer a la de 5 años de pena privativa de libertad, que se considera suficiente tiempo de privación de libertad para que recapacite y reconozca la gravedad de su delito cometido y pueda reinsertarse a la sociedad. En tanta pena privativa de libertad efectiva afecte la unidad familiar y reprima pues a quien lo cometa, y proteger, por tratarse de principios de rango constitucional, cuya incidencia en el ámbito punitivo es la de ser causal de disminución de punibilidad, operan pues una circunstancia atenuante como obstante haber sido incorporado por el Código Penal, forma parte del ordenamiento jurídico. En este caso, como lo establecía la Corte Suprema, la culpabilidad por el hecho, por consiguiente, se disminuye sensiblemente en este supuesto de que se debe tener su proyección de pena concreta o tono de pautas del Código Penal en este tipo de instituciones de disminución siempre discrecional y razonable de penalidad para el delito que deba oponer por debajo del mínimo de punibilidad legalmente establecido para el hecho punible a su autor. Se trata pues, desde la perspectiva de la dogmática penal, de una causal disminución a la punibilidad necesariamente postdelictiva, pues intrínseca al delito desde la exclusión parcial de la categoría de culpabilidad en atención a su relación familiar positiva. Por último, con relación a la reparación civil, se tiene que no está fijada de manera proporcional a hechos de que pues se tiene que el delito de robo agravado es un delito pluriofensivo que va a causar no solo daño a la propiedad, sino también a la vida, a la integridad física del agraviado, y conforme se tiene de la actividad probatoria del certificado médico legal de las lesiones y señalado que le dio pues el agraviado desde 7 días por 3 días, le decretó pues ampollas y medicinas, y según la defensa, por lo que resulta racional el monto fijado. En atención a lo expuesto, si se toma en cuenta la presencia de estas causales de disminución de punibilidad supralegal, es razonable fijar como sanción 5 años de privación de libertad, si se considera que se trata de una persona joven que mantiene pues a 2 hijos menores, así como sus propias circunstancias de comisión del hecho delictivo, y teniendo en cuenta que no se advierte pues lesión obstante al patrimonio del agraviado. Por lo tanto, se debe declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del sentenciado. Parte resolutiva. Por estos fundamentos, los integrantes de la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, impartiendo justicia a nombre de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Carta Magna por unanimidad, se resuelve.
declarar fundado en parte el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Juan Carlos Guayani Contreras mediante escrito de folio 192-225. 3.2. Confirmaron la sentencia de la resolución número 17 de fecha 15 de octubre del año 2021 mediante cual decidieron, 1, condenar al acusado Juan Carlos Guayani Contreras como autor de delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado previsto en el artículo 188 del tipo base con la agravante del primer párrafo, inciso 2 y 4 del artículo 189 del Código Penal en agravio de Walter Wayne Paitán. 2. Imponer al sentenciado Juan Carlos Guayani Contreras 10 años de pena privativa de libertad a la que se computará desde su detención y internamiento en el establecimiento penitenciario de Huancavelica. 3. Fijar la reparación civil de la suma de 1.000 soles, monto que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado Walter Maywa Paitán. Sí, con lo que además se contiene. 3.3. Revocaron en el extremo del segundo, en el extremo segundo de la sentencia que le impone 10 años de pena privativa de libertad, reformándola. Impusieron 5 años de pena privativa de libertad con el carácter efectiva, la que se cumplirá desde su detención e internamiento en el centro penitenciario de Huancavelica. Ordenaron el consentido de la autoridad sea la presente resolución devuelva a ser los actuados al juzgado de origen para el cumplimiento del ordenado. Notifíquese, jueces de esta primera sala, como presidente el doctor Torres Cruz, asimismo también integrantes Waldo González y la doctora María Espinosa Mejía. Muy bien, se ha dado lectura a la sentencia y se le pregunta al doctor Edwin Aroni Ordóñez la conformidad o no de la misma. Nos reservamos en este momento, doctor. Muchas gracias. Ya, se tenga por reservado. De igual forma, al ciudadano Juan Carlos Guayani Contreras. Sí, señor juez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ya, muy bien. Muy bien, ¿alguien más se encuentra en la plataforma virtual? Ever Justo Gilbonio Baltasar. Ya, de igual forma téngase por reservado. Solamente para que conste en actas, por favor, doctor Luis, sus datos, para que se consigne en el acta también. Doctor, muy bien. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Luis Edwin Aroni Ordóñez, con el registro del Colegio de Abogados de Huancavelica 483, mi casilla electrónica 91892, mi correo electrónico abogadoaroni2018@gmail.com. Mi domicilio procesal en el Giro Manuel P. Fernández, 313 de la ciudad de Huancavelica. Mi teléfono celular 967-68-51-57. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Luis. El doctor Ever, sus datos. Quiero que repita tu sueño del SAC, casilla electrónica 141-353, celular 956-54-1733. Ya, gracias. Muy bien, siendo las 3:23 de la tarde, vamos a dar por cerrado el sistema de audio y video, teniendo en cuenta y presente y haciéndoles saber a los sujetos procesales que se les va a notificar una vez concluida esta presente audiencia, sus diferentes casillas, la sentencia que se ha dado lectura en este acto. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes.